Buenas tardes, yo soy Jesús Hernández del PNF de Informática en la materia Redes del Computador, explicando la unidad 3, Seguridad de las Redes. ¿Qué es un servidor proxy? Un servidor proxy es un equipo informático que hace de intermediario entre las conexiones de un cliente y un servidor de destino, filtrando la dirección del cliente. Esto se da más que todo mediante la filtración de la IP. Con la IP nos referimos a como la dirección que nos da nuestro proveedor de internet para conectarlos a la red. Estas normalmente son una serie de números. ¿Qué hace el proxy? Que él utiliza una especie de filtrado y muestra otra dirección IP, es decir, otra dirección de proveedor a el servidor al que nos queremos conectar. Con servidor al que nos conectamos me refiero a cualquier página a la que solicitemos acceso, es decir, puede ser Google, Facebook, una página cualquiera en línea. Ella recibirá nuestra dirección IP, que en este caso no será la de que nos da nuestro proveedor de internet local, sino la que en este caso nos está dando el proxy. Configuración de un servidor proxy en Windows 10. Para configurar un servidor proxy en Windows 10 lo que necesitamos es ir al menú de configuración, luego entramos en la pestañita de redes e internet y luego a la izquierda hay varias opciones para supervisar el comportamiento de la red. Nos metemos en la pestañita que dice proxy y una vez en el menú proxy nos solicitarán esta dirección de la que antes les hablaba, la dirección IP. También nos solicitará el puerto, ingresamos estos datos y de dónde sacamos estas direcciones. Luego de que ingresemos estos datos le damos guardar. ¿De dónde sacamos estas direcciones? Estas direcciones pueden ser sacadas de páginas como Hi My Name, que es una página que te da direcciones IP de las que antes les hablaba, de diferentes lugares, y nosotros lo que hacemos es que las colocamos en nuestra PC y ella nos conectará a esta dirección que nos está dando esta empresa. Ella las prueba y nos da una dirección segura a la que conectarnos, que es un firewall. Un firewall o cortafuegos están bastante extendidos en la actualidad. Son mecanismos de protección que comúnmente traen los sistemas operativos, en este caso Windows. Pueden ser externos o internos, es decir, de hardware o software. Cuando hablamos de cortafuegos de hardware, son aquellas protecciones que traen los dispositivos en la actualidad, por ejemplo los routers, los modems, traen esta especie de mecanismos de protección contra ataques, contra amenazas. La mayoría son bastante básicos, pero son efectivos. También con cortafuegos podemos encontrar en Windows. Windows posee un firewall que viene ya desde hace varias generaciones, es decir, desde hace varios Windows. Y él lo que hace es el filtrado de amenazas al equipo, así como lo hacen en el hardware, como lo podemos conseguir en los routers, en los modems. ¿Qué hace este filtrado? Que cuando nosotros nos conectamos a internet y recibimos información, esta información directamente que nosotros, por ejemplo, descargamos algo, va hacia nuestra PC. El firewall lo que hace es que la filtra y verifica si es confiable o no es confiable, si viene de un proveedor fiable o un proveedor no fiable, es decir, de usuarios que, por ejemplo, antes han descargado este tipo de aplicaciones, de archivos, de información, y resulta que traía algún tipo de amenaza. Configuración de un firewall. En este caso tenemos iptables, que iptable es un software que viene en la mayoría de las distribuciones de Linux. Es un cortafuego muy famoso porque viene con las distribuciones de Linux por defecto. Este cortafuego reemplazó al antiguo ipchains. Este cortafuego también comprueba el estado de la conexión, es decir, él verifica si tenemos una conexión actual o tenemos otra ya existente. Y también tenemos un gráfico que nos permite ver cómo son la entrada de paquetes a la máquina o la salida. En este caso tenemos 4 tablas a aplicar dentro de iptables, que son filter, manual, NAC y RAR. A su vez este contiene 3 cadenas, que son input, output y forward. Como podemos ver en esta ilustración, se mira si el paquete está destinado a entrar en la máquina, se utiliza input o output, que es un proceso local. En caso de que el paquete se vaya fuera de la máquina, se utiliza la regla forward. La configuración del firewall ipchains. En este caso ipchain es un
un firewall que tenemos una lista de cadenas o reglas parecidas. Tenemos el input, el output y el forward. También da una serie de herramientas parecidas a las de IP Chains para poder controlar los paquetes que entran al ordenador. En este caso tenemos una lista de reglas que siempre deben colocarse en mayúsculas, que son n, crea una nueva cadena de reglas, por ejemplo la a añade una nueva regla a la cadena, la añade hasta el final, y la r reemplaza una regla, la d borra una regla. IP Chain se utilizaba hasta ha sido reemplazado por IP Table en Linux 2.4 y superior, es decir, era un software muy bueno pero que fue reemplazado por IP Tables. Restricción de acceso a servicios, TCP Wrappers. Es un sistema que nos permite elegir, nos permite denegar o permitir el acceso a los servicios de un servidor de tipo Unix, es decir, por ejemplo Linux. Linux es un sistema operativo de tipo Unix. Los ficheros principales implicados en los TCP wrappers son /etc, /host, /deny o etc /host /allow, que significa denegar o permitir. En este caso es para los paquetes entrantes o para los paquetes salientes. Las políticas o reglas para filtrar el acceso del servidor se definen de la siguiente manera. Los demonios son servicios que existen en los sistemas operativos Unix, como por ejemplo el servicio SSH o ProFTPD, servicio FTP. Para crear una regla común también existen varios demonios con nombres separados. Por ejemplo, también existe el comodín all, es decir, todo, para ejecutar todos los demonios en el terminal. Los equipos, lista de equipos. En este caso también podemos ver que tenemos los equipos como política. Es decir, podemos indicar una dirección IP para seleccionar los equipos que estén utilizando el servidor en este momento. Acción a realizar. Indicamos la política para permitir o denegar el acceso de los equipos al terminal. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar un TCP wrapper. Como primer ejemplo vamos a denegar el acceso a un servidor SSH instalado en el equipo solo a una determinada IP. Escribimos lo siguiente para aplicar esta política. Escribimos SSHD la IP del equipo y deny, es decir, para denegar el acceso de ese servidor. Aquí tenemos que el SSHD es el demonio del servicio SSH, la IP es la IP a la que vamos a aplicar la política, y el deny es para denegar el acceso. Configuración de un servidor Kerberos. Cuando se utilice un servidor Kerberos, primero se necesita instalar un KDC. Cabe destacar que un TCP wrapper, con TCP nos referimos a protocolo de control de transmisión, es decir, el flujo de bits que ocurre entre programas. Con wrapper nos referimos a la palabra envoltorio. Se utiliza este término para denominar este sistema que nos permite denegar o permitir el acceso a los servicios de un sistema operativo tipo Unix. Configuración de un servidor Kerberos. Para configurar un servidor Kerberos, primero debemos instalar el sistema de distribución de llaves, que es el Key Distribution Center, que esto se utiliza para emitir tickets, para identificar a las personas que deseen ingresar al sistema y para autenticar a las personas para entrar a un servidor de autenticación para las personas que deseen ingresar también. Tenemos que instalar los siguientes paquetes en la máquina dedicada que correrá el sistema de distribución de llaves, que son el paquete KRB5 Leaks, KRB5 Server y KRB5 Workstation. Con server nos referimos a servidor, con workstation nos referimos a máquina de trabajo, que es donde va a estar corriendo este servicio, y con lib nos referimos a librería. Luego que instalemos estos paquetes, debemos editar los siguientes archivos de configuración para reflejar los dominios, pues, el reinado, pues, que actuará en ese servidor. Los reinados son construidos y
o reemplazando instancias de nuestro nombre @hotmail.com, por ejemplo, y nuestro nombre.com, el nombre que queramos ponerle. Siendo seguro mantener la forma correcta de los nombres en mayúscula y en minúscula, es decir, con su debida tipografía, y cambiando el Key Distribution Center de kerberos.ejemplo.com, que es el que trae por default el nombre del servidor de Kerbero. Todos los nombres se escriben en mayúscula, todos los nombres de reinado, y todos los nombres de equipos y dominios DNS, que son unas direcciones similares a la IP que antes les comentaba, se escriben en minúscula. Escribimos KDB5 piso útil desde una terminal, como la tenemos aquí. Utilizamos la siguiente regla: user /kerberos /sbin /kdb5 /útil, un espacio create-s. Esto creará la base de datos que almacenará las claves para el reinado de Kerberos. El "-s obliga a la creación de un archivo stash en el cual se almacenará la clave principal del servidor. Editamos el archivo /var /kerbero /krb5 kdc /kdm5.acl. Este archivo es usado por Calvin, es decir, por el administrador de Kerbero, para determinar qué principales tienen acceso y cuáles no tienen acceso. Con quién tiene acceso nos referimos a las máquinas que quieran conectarse al servidor de Kerbero. La mayoría de las organizaciones lo pueden obtener el admin con la siguiente línea de código, que es /admin @hotmail.com, por ejemplo. La mayoría de los usuarios se representa en la base de datos por un principal único. Puede ser un correo normal, pues, por ejemplo, juan@hotmail.com. En esta configuración, los usuarios con un segundo principal por una instancia de admin, por ejemplo, nuestro nombre de correo /admin@hotmail.com, por ejemplo, es un usuario que puede acceder como administrador y puede ejercer un reinado completo sobre el servidor de Kerbero. La herramienta Cadmin permite la comunicación del administrador de la red a través del servidor, es decir, la como potestad suprema. Y tenemos que, por último, lo que necesitamos es generar el primer comando, cadmin.local, que es diseñado específicamente para ser utilizado en el equipo que tiene Key Distribution Center y no utiliza Kerberos para su autenticación en este punto. Y ingresamos el siguiente comando, cadmin.local, en la terminal de Key Distribution Center para usar el primer principal, es decir, la persona que va a tener el reinado sobre el servidor de Kerbero. Y iniciamos Kerberos con los siguientes comandos: /sbin /service krb5kdc start /sbin /service calmin start y /sbin /service krb524 start. ¿Cómo se configura un VPN IPsec? IPsec es una suite de protocolos que permite cifrar todo el tráfico entre dos IP, que de lo contrario se consideraría no segura. Por ejemplo, una red que se consideraría no segura es una red que no tiene cifrado. Pues, por ejemplo, la mayoría de las conexiones Wi-Fi que nosotros utilizamos por nuestro proveedor de internet local tienen un cifrado, que incluso no puede configurar desde la configuración del router o modem que uno tiene en la casa. Para configurarlo en Windows necesitamos ir al menú de configuración en Windows 10. Luego vamos a la pestañita que dice Red e Internet. Luego hacemos clic luego que estemos en la pestañita Red e Internet, hacemos clic en VPN y luego en agregar conexión VPN. Ingresamos allí y tendremos la pestañita que nos pedirá la información para podernos conectarnos mediante estos protocolos. Normalmente puede ser el VPN IPsec de una empresa. Con VPN nos referimos a Virtual Private Network, que es red privada virtual. En este caso ya está configurada por la empresa, entonces por ejemplo sería de que únicamente nos diera la clave, el nombre de usuario y la contraseña,
y nosotros le diéramos a guardar, como podemos ver aquí, luego de que ingresemos estos datos. Y pongamos el tipo de servidor privado virtual, que en este caso es IPsec. Luego conectamos y ya estaríamos conectados a la red de la empresa, por ejemplo. Aquí tenemos las páginas que nos dieron la información que les acabo de explicar, que pueden ser tiendalibros.com, chataca.com, entre otras, las que aquí podemos ver. Y gracias por su atención. Puedo ver el otro, que nosotros podemos encontrar en las distribuciones Linux. No, ya está bien. Cuando se utilice un servidor kernel, primero se necesita instalar un KDC para restricción de acceso a servicios, TCP wrappers. Es un sistema que nos permite en caso de